Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando el podcast Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Mi nombre es Alexa Jiménez, psicóloga graduada y licenciada por la Universidad de Costa Rica, especializada en terapia racional emotiva conductual del Instituto Albert Ellis en Nueva York e incorporada al Colegio de Psicólogos de Costa Rica. Cada semana discutimos diferentes temas de salud mental y psicología basada en evidencia y cómo estos temas podrían afectar tu vida, así como darte herramientas de uso diario para vivir mejor. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y Todo lo Demás. Hoy volvemos con un tema que la verdad a mí me ha llamado muchísimo la atención. Creo que descubrí el tema del que vamos a hablar hoy como en el 2019, a pesar de que en la universidad ya nos habían hablado de esto, ¿verdad? Pero como que siempre lo vi como un concepto lejano, como que aquí no existía, ¿verdad? Y me pareció interesantísimo, me pareció chivísima, y el tema es digamos, trabajo con respiración, ¿verdad? O respiración holotrópica, ¿verdad? Hay varios tipos, sí, pero ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Ok, bueno, en inglés básicamente se llama, se le dice breathwork, ¿verdad? Que es como trabajo de respiración. Entonces, bueno, antes de empezar y de ya empezar a contar absolutamente todo acerca de esto, le voy a pasar el micrófono a mi invitada para que se presente con todos ustedes hoy. Bueno, mi nombre es Melissa Gaia y tengo una página que se llama Growing with Gaia, a donde empecé hablando sobre como alimentación Sí. y terminé hablando de respiración, pero porque me he dado cuenta que los dos están como muy conectados a lo que podemos llegar a hacer con nuestro cuerpo cuando tenemos conciencia del cuerpo. Entonces, sí, pues eso es lo que hago como contenedores de expansión y conexión con el cuerpo a través de las dos herramientas con las que trabajo. Me encanta, súper lindo. De hecho, te sigo desde que compartías mucha información acerca de la alimentación, y me acuerdo que habías hecho unos posts, esto fue como en pandemia, que habías hecho unos posts como de qué comida o qué productos vegetales y frutas estaban en temporada a nivel, digamos, como país, para comer como más alineado con la temporada en la que estábamos, ¿verdad? O sea, no comprar productos que tal vez no estaban en temporada, exacto. Sí. Y no sé por qué eso me parece, o sea, yo sé que suena demasiado sencillo y tal vez alguien me está escuchando y es como, qué idiota, o sea, obviamente, pero para mí no era obvio. Algo tan obvio, claro. Exacto, claro, porque, claro. ¿verdad? Tal vez nunca me había detenido a pensarlo, lo que fuera, y cuando lo vi en tu post me acuerdo de pensar como, esto tiene demasiado sentido y coherencia o sea, en tantos niveles, digamos, Sí. que bueno, me encantó, y pues sí, entonces he visto como también como tu transición a un trabajo más integral, tal vez, con la Es respiración. curioso, sí, porque eso, todo el tema de como comer al ritmo de la tierra, comer estacionalmente, tiene como su raíz en el Ayurveda. Ajá. Y el breathwork también tiene su raíz En Ayurveda. eso. Es como el breathwork o pranayama es una parte importante también que se integra con el Ayurveda. Entonces sí, obviamente es como la naturaleza es demasiado sabia. Sí. Y así como, por ejemplo, algo súper básico que a mí siempre me da gracia es que tenemos como sandías cuando es verano y ayotes cuando es invierno. Ajá. Y la sandía es como refrescante. Ajá. Y el ayote es como Sí. warm, como calentito, como que te calienta. Ajá. Y algo súper vacilón de todo esto es que son la misma familia de plantas, el ayote y la sandía. Entonces, obviamente, como que eso está súper relacionado a nosotros, al igual a como la respiración está completamente relacionado al cuerpo, a las estaciones, y pues todas las funciones. Exacto, exacto, ¿no? Y eso me parece, ¿verdad?, tan interesante, porque siento que es como que entre más profundo se va uno, como que más de este tipo de coherencias se va encontrando uno, ¿verdad? Como en la organización de la naturaleza, que tiene muchísimo sentido, y que tal vez mucha gente hoy en día lo escucha y es como, ay, pero eso es demasiado pachamámico, o eso es demasiado como hippie. Y en verdad no, en verdad es que simplemente hemos perdido la conexión con entender estos patrones de la naturaleza, ¿verdad? Exactamente. Porque vos vas tal vez y hablas con una persona, un agricultor, una persona que se dedica a esto y lo sabe y lo entiende. Y es conocimiento básico para ellos. Y es un agricultor, o sea, no es un pachamámico.
No, no, ¿verdad? Pero, Pachamámico. o sea, no sé cómo decirlo, pero me explico, como lo que quiero es que, a ver, lo que yo no quiero es que se desmerite mucha de esta información que, y esto ya tal vez es un poco fuera de tema antes de entrar ya como en lo que es el breathwork, ¿verdad? Pero yo creo que estamos llegando a un momento en la historia de la ciencia y de la humanidad en donde estamos logrando tener ciertas tecnologías que nos están logrando como probar a nuestra mente bastante occidental. Ajá. Lo que desde hace milenios se ha sabido en otras culturas, ¿verdad? Y que hasta ahora nosotros somos como, mira, okay, como la ciencia lo puede probar, entonces lo vamos a adoptar a nuestra, ¿verdad? Nuestra vida, o a nuestra medicina, o a nuestras prácticas, pero que realmente son cosas que están ahí porque los seres humanos antes, por miles de años, han observado patrones y han logrado ver cosas que, pues, en los últimos, no sé, 250, 300 años se ha perdido por la industrialización, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, yo siento como que mucha de esa desconexión obviamente está relacionada de como esta industrialización nos desconecta de todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra alimentación, nuestra respiración, nosotros mismos, nuestro entorno, ahora como con nuestra familia, incluso como ves personas siempre en el celular. Entonces yo creo que la desconexión es como una epidemia. Sí. Y breathwork, para entrarle al tema, es una herramienta de conexión realmente. O sea, es como de lleno una herramienta de conexión. Sí, y bueno, y hablemos entonces un poquito de esto. O sea, contanos qué es breathwork. O sea, porque yo estoy segura que hay demasiadas personas que están escuchando esto por primera vez en su vida. Ajá. Bueno, breathwork es como una herramienta de empoderamiento, herramienta de control de la respiración. Entonces, realmente lo que se hace es controlar la respiración de manera consciente para lograr diferentes estados, ¿verdad? Entonces, obviamente, vos puedes hablarnos de esto más, de cómo cada emoción realmente es como un cambio químico en el cuerpo, o sea, ya sea dopamina, serotonina, cortisol, adrenalina, ¿verdad? Y a través de el trabajo de la respiración, concientizar la respiración, uno puede como tener control de estas emociones y traerlas al cuerpo. Entonces, y eso en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, el trabajo de respiración realmente es eso, es una herramienta de empoderamiento a través del trabajo consciente con la respiración. Ok, y digamos como, ¿qué se podría considerar? Porque eso que me estás diciendo puede ser un poquito amplio. Sí, es súper amplio. Porque, o sea, cuando decís respiración consciente, ¿a qué te referís? Hay muchas maneras, digamos. Okay. Una respiración consciente puede ser simplemente cómo estás respirando ahorita. Nótalo. Ok, ajá. Como nada más darme cuenta. Darte cuenta. Ok. Eso puede ser atención. Como el primer paso, el paso más básico de trabajar con la respiración. Es como, ¿cómo estoy respirando? Entonces, si vas manejando, ¿cómo estoy respirando? Si estás comiendo, ¿cómo estoy respirando? Y muchas veces sostenemos la respiración. Ajá. Entonces estamos como, ¿verdad? Ajá. Entonces el primer paso para trabajar con la respiración siempre es preguntarme qué estoy haciendo con este súper órgano que puedo controlar conscientemente, pero que también es autónomo y hace sus propias cosas, ¿verdad? Entonces, traer conciencia a eso. Ese es como el primer paso. Y ya segundo paso, ¿verdad? Están como los pranayamas, que son prácticas que puedes hacer todos los días para diferentes cosas, para descansar o para tener más energía. Y también hay como las herramientas o métodos ya más complejos que se desarrollan como en 1960, 1970. Entonces ahí ya nos estamos metiendo más como en la historia de lo que es breathwork. Sí, ¿verdad? Que de ahí es donde viene como la respiración holotrópica. Ajá, y la respiración consciente conectada, que eso fue, bueno, no sé si nos metemos ya lleno en esta parte. Sí, claro. Sí, ok, entonces como que cuando se empieza todo el movimiento de conciencia en Estados Unidos, como en 1960, 1970, se da como el uso de drogas, ¿verdad? El LSD y todo esto, luego se hace ilegal.
Stanislav Grof, que fue el que desarrolló el método holotrópico, él decide encontrar una manera de tener estos mismos estados alterados de conciencia a través de la respiración. Entonces él es el que diseña como este método holotrópico de respiración, que es un patrón, son como diferentes patrones. Entonces él como que lo trae del mundo del este del mundo del oeste hacia acá, ¿verdad? Ajá. Y lo empieza como de oriente a occidente, okay. Y lo empieza como a popularizar en este ámbito de conciencia y de expansión y como de exploración y insight y demás, y también como hacia la exploración de como los estados alterados de conciencia, pero antes de eso eran pranayamas, ¿verdad? Que es como la parte más de bienestar, de salud, que tienen años. Claro que el pranayama es el que viene, digamos, del yoga, de la filosofía exacto, del sí, yoga. Exacto, es como uno de los pilares. Exacto, sí, que eso tiene milenios. Milenios, sí. Literal. Sí. Wow. Sí. Sí, entonces aquí esencialmente estamos hablando de una técnica, de lo que te estoy entendiendo, y me corregiste si no, ¿verdad? Como de lo que te estoy entendiendo, entonces básicamente es como una técnica en donde se aprende como a concientizar y a tomar como riendas de la respiración, por así decirlo. Exacto. Con el objetivo de poder como regular nuestro sistema nervioso. Completamente, o sea, la principal razón de por qué una persona lo haría es para regular el sistema nervioso. Ok, y tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque bueno, como te estaba contando ahora, antes de empezar, hace como un año tal vez hice un episodio de respiración, pero con una neuropsicóloga. Y las dos hablamos como de la neurociencia de la respiración y por qué es que respirar, digamos, ¿verdad? Tiene un efecto tan fuerte en nuestro sistema nervioso. Y parte de lo que hablábamos es que es como un ansiolítico, o sea, respirar tranquiliza absolutamente a todo el sistema nervioso. O a ver, en vez de decir tranquilizar, como que activa el sistema parasimpático. Ajá. Que es como, digamos, el estado en el que el sistema nervioso está cuando, digamos, estamos dormidos, relajados, etcétera, ¿verdad? O sea, es como la parte como tranquilo. Es como donde nos reparamos, yo lo digo así, o sea, como que el estado parasimpático es donde realmente podemos reparar y restaurar y crecer. Y jugar y conectar. Exacto, sí. Entonces, digamos, es muy importante porque a través de la respiración, algo que está tan accesible a uno, o sea, ¿verdad? Es intrínseco a uno. Si lo empezás o aprendes a hacerlo como en medio de un momento de estrés, por ejemplo, ¿verdad? O en donde estás muy ansioso o donde estás enojada, lo que le estás diciendo a tu cuerpo o lo que estás haciendo es activando tu sistema de relajación, conexión, etcétera, y por ende entonces tu emoción o la intensidad de tu emoción baja, exacto. ¿verdad? Ahora, yo sí te quería preguntar la diferencia porque yo sí conozco diferentes, vamos a ver, ni siquiera sé cómo decir esto porque no sé si estoy diciéndolo bien, pero yo conozco, por ejemplo, técnicas de respiración, porque eso en psicología es algo demasiado básico en el sentido de que desde hace muchísimos años se incorporó como intervención clínica, como entrenamiento en relajación para pacientes, ¿verdad? Entonces, claro, es un entrenamiento en respiración que no es breathwork, o bueno, hacia eso va dirigida mi pregunta, porque es un poco como, digamos, la respiración del cuadrado. Sí, la respiración es básica. Exacto, Son técnicas. Exacto, respiración diafragmática, o sea, enseñarle al paciente a respirar con la pancita y no con el pecho. El suspiro de mamíferos, ¿verdad? Que es como el suspiro que todos hacemos, que no lo podemos inducir, ¿verdad? Como que esos son considerados breathwork o no, y si no, ¿qué es lo que los diferencia? Yo creo que el término breathwork ahora se usa para muchas cosas, ¿verdad? Yo no creo que lo diferencie en nada particular, ¿verdad? Pero sí creo que hay que como siempre honrar de dónde viene
la respiración y el trabajo de la respiración, que es como los pranayamas, Ok. que son esas como, yo les llamo como prácticas, porque sí son prácticas, Sí. como que te tienes que intencionalmente aprenderte las posiciones de las manos, aprenderte los patrones, ¿verdad? Entonces esos son como prácticas y luego están como las técnicas como esto que dices de box breathing y Ajá. todo eso son como técnicas de relajación. Y luego están los métodos Ok. que son, por ejemplo, ya los métodos como más comercializados, pues, ¿verdad? Que es como el método holotrópico. Y estos métodos, y les llamo métodos, porque ya están como hasta registrados por marca, ¿verdad? Ajá. Entonces uno no puede decir que algo es método holotrópico si no lo es. Ok. O no puedes decir que algo es Wim Hof si no estás, Ok, ¿verdad? Wim Hof es un tipo de Es breathwork. un tipo de breathwork. Ajá. Entonces, por ejemplo, una práctica como pranayama es algo que harías todas las mañanas o todas las noches como parte de tu rutina, ¿verdad? Una herramienta como box breathing sería algo que haces en un momento en el que tienes un ataque de pánico y necesitas restaurar, ¿verdad? O simplemente pues quieres relajarte un ratito, hacer meditación, entonces puedes hacer algo así. Y luego el breathwork que yo hago son como viajes, entonces sí son como 45 minutos o a 60 minutos prolongados de un patrón de respiración específico en el que logras llegar a estados de relajación, conexión y obviamente como expansión mucho más profundos de lo que puedes llegar a hacer en 5 minutos. No que 5 minutos no sea beneficioso, pero obviamente esto es como ya una práctica como que requiere hasta compromiso con uno mismo, porque hacerlo por 45 minutos te toma como esfuerzo, ¿sabes? Total. Ajá, entonces ahí está como esa separación entre las prácticas, las herramientas y los métodos. Ok. Bueno, pero creo que a eso me encanta esa definición porque creo que eso era un poquito como... Esa es la respuesta perfecta a mi pregunta. Porque, ¿verdad? Como que yo tal vez lo sentía demasiado como aquí todavía, como súper abstracto y como súper abierto. Pero entonces no, entonces yo creo que, a ver, podríamos decir que entonces ya como que el trabajo con respiración consciente más formal, por así decirlo, es esto que vos haces, ¿verdad? Como de 45 a 60 minutos, patrones que te tenés que aprender y que te tenés que comprometer a hacerlo durante toda la sesión. Vamos a ver, y digamos, ¿qué pasa durante estos 45 minutos? ¿Qué es lo que está pasando a nivel, digamos, de cuerpo? A nivel de cuerpo pasan muchas cosas, o sea, como obviamente cuando entras en ese estado lo voy a explicar, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es una inhalación activa, entonces eso se ve como... Ok. Y siempre se trata de visualizar como que el aire, por favor no hagan esto solos en casa, ¿verdad? Ok, importante. Porque obviamente se requiere una persona que esté como cuidándote, ¿verdad? Y llevándote a través del proceso, porque obviamente si uno lo hace solo no hay nadie viendo que lo estés haciendo bien, ¿verdad? Entonces siempre se trata de visualizar como que el aire llega hacia la parte de atrás de la garganta. Ajá. Entonces como realmente recibir el aire, porque si te das cuenta mucha gente respira o como muy de pecho. Sí. No estamos realmente bajando la respiración hasta la parte más baja del pulmón. Entonces lo que se trata de hacer es darle la bienvenida al aire en una inhalación activa y una exhalación pasiva. Dejar que todo baje. Ok. Y esto sin pausar. Ok, sin pausas entre la exhalación. Ni arriba ni abajo. Ni en el medio. O sea, si te das cuenta, uno siempre tiene como un segundo, una fracción de segundo entre cada inhalación y cada... Como un poquito ahí apenas. Entonces, la idea de esto es hacerlo continuo. Al hacer eso, el lóbulo frontal reduce su actividad. Ok, por un tema de hiperventilación. No necesariamente hiperventilación, okay, porque no es como que estás, ¿verdad? Pero sí sobre oxigenización. Ok, entonces sobre oxigenas tu cuerpo. Ok, y eso entonces lleva al que el lóbulo prefrontal, digamos, como que se disminuya su actividad, tal vez. Sí, disminuye su actividad. Ok, y esto ya se ha visto como en escáner, ok, en, ¿cómo se dice esto? Sí, como en imágenes. Imágenes
Se me fue la palabra. Bueno, sí, cuando le pegan como electrodos a uno en la cabeza. Ajá, y ven la actividad del cerebro en una pantalla. Ajá. Sí. Sí. Entonces, Ok, al hacer esto, obviamente el cuerpo se permite sentir todas las cosas que no ha sentido, ¿verdad? Porque no está como ese filtro. Claro. Entonces, no sé si quieres hablar un poco sobre cómo, qué exactamente es lo que está pasando. Hace el lóbulo prefrontal para... Sí. O sea, bueno, digamos, como tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo, ¿verdad? A nivel como de procesamiento de emociones y de también inclusive como recuerdos traumáticos, digamos. Así que tiene todavía más sentido como que no se puede hacer a solas. Claro, pero también algo importante de breathwork es que no es como que te va a reactivar un trauma. Entonces, al hacer esta disminución de esta parte del cerebro, el cuerpo recibe tal vez como las descargas emocionales que en algún momento no se descargaron, y esto está súper estudiado por el trabajo, por ejemplo, The Body Keeps the Score, que es como uno de los libros fundamentales de este trabajo, el trabajo de Peter Levine también, que es como súper fundamentado sobre trauma y cómo el cuerpo guarda esos traumas, ¿verdad? Entonces, a través de esta respiración, uno puede sentir que se sueltan los nudos, yo los llamo así, como que se sueltan los nudos sin necesariamente tener que recordarte del trauma inicial o el momento que te causó ansiedad, estrés, enojo, ¿verdad? Entonces sientes la emoción, porque la emoción está en el cuerpo, ¿verdad? Pero no necesariamente el recuerdo visual entonces puedes descargar la emoción física, química, sin la necesidad de... de recordar y revivir, trauma, ¿verdad? Sí, Ajá, que eso entonces, como hay dos ramas también de cómo se usa el breathwork hoy en día como una herramienta en terapia, y es la parte como de relajación y la parte ya para personas que están en procesos fuertes donde quieren soltar cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre siento que es como una ayuda a la terapia tradicional. Yo no diría que es como una terapia per se. Exacto. ¿Verdad? Es una herramienta. Es una herramienta, sí, exacto. Y, o sea, y creo que esto tiene sentido, esto que decís, y no solamente porque está apoyado, pero qué loco porque también se ha visto que hay otras cosas que actúan de la misma manera sobre el lóbulo prefrontal, como por ejemplo la psilocibina y el DMT, ¿verdad? Que son moléculas que al ingerirse inhiben como la actividad del lóbulo prefrontal, y lo que permiten es que la amígdala, que es como la parte del cerebro encargada de las emociones, por así decirlo, ¿verdad? Como que brille. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nuestro lóbulo prefrontal está encendido, las conexiones entre la amígdala, que es como el centro de control de las emociones, y el lóbulo prefrontal, que es como el semáforo del cerebro. El semáforo, me encanta, sí. O sea, sí, es como así, ¿verdad? Las conexiones entre estos dos son como tan poquitas, o sea, o cuesta mucho que conecten. Entonces, por eso es que muchas veces cuesta tanto integrar recuerdos que fueron emocionalmente muy cargados, como recuerdos traumáticos, por ejemplo. Entonces, por eso es que muchas personas reportan poder integrar tantas cosas emocionalmente cargadas a lo largo de su vida cuando tal vez consumen psilocibina o DMT de cualquier tipo, ayahuasca, sapo, lo que fuera, porque esto es lo que está pasando a nivel neurológico, ¿verdad? Se está dando, o sea, como que se le está permitiendo, como que el lóbulo prefrontal se inhibe y entonces el semáforo como que da luz verde y entonces las emociones pasan y este lóbulo prefrontal como que lo integra, ¿verdad? Le permite entonces volver a hacer como ese ciclo. Al hipotálamo y al hipocampo, entonces como guardar estas memorias, por así decirlo, ya sin una valencia, sin una carga emocional fuerte en donde se está volviendo como a sentir, por así decirlo, ¿verdad? Porque no se ha logrado integrar. Y perdón, esto tal vez sonó demasiado técnico. No, pero tiene total sentido porque como que me explicas todo esto y eso es exactamente lo que pasa en una sesión de respiración de 45 a 60 minutos. Entonces, eso es justamente, pero se manifiesta como físicamente, ¿verdad? Claro. Entonces, me encantó la metáfora que hiciste del semáforo, porque a diferencia de cuando una persona consume sapo, o sea, lo que sea que consuman, es como directo, ¿verdad? No tienes que como comprometerte con tu proceso, mientras que si estás respirando, el compromiso sos vos, el compromiso es
lo que yo decido con mi bienestar, mi cuerpo, y por eso yo digo que es como una herramienta de empoderamiento y como de verdad de soberanía, porque es como un shot directo a querer comprometerte con todo lo que eres. Sí. Y a lo que voy es que si consumes algo, obviamente es fácil, pero con la respiración, ese semáforo está como en amarillo. Ajá, entiendo. Sí, hasta no, que, sí, ajá, exacto. hasta que de verdad te comprometes con tu respiración y entonces ya, ¿verdad? Pasa. Y cuando pasa, pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Hay veces que las personas lloran. Es una de las primeras manifestaciones como... Y puede ser que lloren de felicidad, puede ser que lloren porque simplemente tenían que llorar. Ajá. O sea, es como una descarga, Sí, una descarga energética ahí que estaba, entonces... Sí, emocional. Emocional, sí. Entonces hay personas que lloran, hay personas que tiemblan, Ajá. que es como una reacción obviamente como esa adrenalina. Ajá. Hay personas que gritan. Wow. Hay personas que se mueven mucho. Hay personas que más bien como que cuando ya tienen más tiempo de práctica y están con un sistema parasimpático más regulado, ¿verdad? Como que están más calmados en sus procesos y no necesitan como la herramienta para liberar, sino que están como en un estado más de relajación. Hay personas que cantan como para liberarse aún más. Hay personas que se ríen. Entonces, ¿verdad? Todo depende mucho de lo que se manifiesta en el momento para la persona. Y del proceso que la persona esté llevando, de cómo esté el cuerpo, ese momento. Hay personas que se quedan dormidas. Y es como, es lo que tenía que pasar, o sea, el cuerpo necesitaba ese descanso. Sí. Entonces pasan muchas cosas, siempre y cuando te comprometas con tu proceso para que pase como de amarillo, ¿verdad? Sí, exacto. Me parece súper poderoso que a través de la respiración podamos accesar a esto. Y yo creo que también en uno de los episodios en los que hablamos de trauma, Mihaela Coca mencionaba también como que no se puede hablar de trabajar traumas sin hablar del cuerpo, ¿verdad? O sea, Claro. que puede ser que muchas veces en traumas hay personas que tal vez, digamos, no recuerdan el evento traumático per se, pero su cuerpo rechaza un olor a una persona, un lugar, una comida, Claro. un objeto, ¿verdad? Y es como la persona no sabe por qué, entre comillas, porque no se acuerda, pero el cuerpo sí, Sí. ¿verdad? Y eso es un poco como el trabajo ¿verdad? De Bessel Van Corp, que ahora estabas hablando de el cuerpo, no me sé el título en español, pero como tiene que, memoria. como que el cuerpo tiene memoria, ajá. Y esto ha costado tanto que se acepte en nuestra sociedad y ha habido mucha resistencia a verlo de esta forma. Un poco como, yo creo que hablando ya como de historia, ¿verdad? Como por este tema de división cuerpo-mente, Claro. ¿verdad? Como que de Descartes, ¿verdad? Que era como cuerpo y mente son separados, bla, bla, bla. Entonces pensamos que el cuerpo está por allá y la mente por allá. Y como que realmente los estudios nos demuestran lo opuesto. O sea, eso es indivisible, ¿verdad? Lo mismo y se va a manifestar. O sea, lo que nos pasa a nivel emocional se manifiesta y existe también a nivel físico. No de una manera puntualizada, ¿verdad? No como que yo te pueda decir como, ok, en el índice está la ansiedad, o sea, no, ¿verdad? Pero de alguna manera sí está interconectado. Y es triste, ¿verdad? Ver también a veces como la medicina tradicional o el sistema médico más tal vez viejito, el que todavía está en pie, digamos, rechaza esto a pesar de que ya hay bastante información al respecto, simplemente porque choca con cómo fueron ellos Las instruidos. creencias, sí. Exacto. Yo como que siempre lo que pienso a todo esto es que las personas deberían como experimentarlos ellos mismos, digamos. Exacto. Porque algo que honro muchísimo es que hay muchas doctoras que me mandan pacientes para que trabajen como su relajación, ¿verdad? Y yo siempre le digo a las personas que son un poco más como escépticas, siempre les digo como pruébelo una vez. Ajá. Y dependiendo de cómo te sentís después de una sesión, podés decir si te gusta o no, si sentís que fue bueno para vos o no, ¿verdad? Y cada quien sabrá, más allá de
que es aceptado por la ciencia y demás, si le hizo bien, ¿verdad? Porque lo puedes, o sea, después de una sesión de 45, 60 minutos, las personas siempre se sienten mejor. Siempre. Claro, claro, y tiene sentido, ¿verdad? Porque hay un proceso de relajación, tu sistema nervioso en buena teoría está, o sea, está más tranquilo, digamos, que como entró, etcétera. Ahora, lo que hablábamos ahora también, ¿verdad? Si alguien le quiere dar como un twist más espiritual al tema, pues lo puede hacer. Pero ahí está la ciencia detrás. Exacto. Es decir, o sea, como que, vamos a ver, como que toda la gente que está escéptica, tal vez escuchando esto, por ejemplo, o doctores escépticos al respecto, lo que sea, ¿verdad? Más allá de como pruébenlo para creer, yo creo que es como, o sea, ahí está la evidencia. Hay La razón muchísima por la que usted evidencia. no cree es porque literalmente nos han enseñado que el cuerpo y la mente son dos entes separados y que ninguno choca nunca con el otro. Y eso no es cierto, ¿verdad? O sea, yo creo que es más como de un tema como de creencias, como de la filosofía de nuestra sociedad, de lo que O somos. como la escuela de pensamiento a la que la persona esté arraigada, ¿verdad? Exacto. También. Exacto, porque al final del día ya no es un tema como de venir a probar y ver si cree. No, no, o sea, es como, aquí están los papers. Sí, sí, sí. Hay demasiada Funciona, evidencia. ¿verdad? O sea, Sí. funciona. Neurocientíficamente hay explicaciones de por qué, hay neuroimágenes de por qué, de lo que está sucediendo, hay explicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí es como un recurso que se está desaprovechando, Claro. ¿verdad? Claro. Y que ojalá que en los próximos años se haga más mainstream, más conocido, porque... Yo siempre pienso como, imagínate qué increíble sería si a los niños les enseñaran técnicas de respiración en la escuela. Exacto. Y no tiene que ser algo como tan teórico, ¿sabes? Puede ser como nada más algo divertido, es un juego. Exacto. Y eso no solo les enseña como autoestima, mejorar en su actividad física, mejorar en su concentración, Exacto. mejorar en un montón, manejo de emociones. Exacto, aprenderse a regular. Sí, aprenderse a regular. Sí, que eso nadie se lo enseña. Eso nadie se lo enseña a nadie. No, sí, Y por eso, por eso existimos. necesitamos corregulación siempre. Exacto. Y tenemos codependencia y demás, ¿verdad? Pero si a los niños les enseñaran a regularse y desde un punto de vista de juego, de relajación, de diversión, sería una sociedad completamente diferente. Y no es algo como ni que sea costoso ni nada. O sea, es literalmente como... Exacto, no es un fármaco, no es algo que tienes que comprar. Lo tenemos no es algo, acá. Sí, o sea, sí, exacto. Por eso me parece como un recurso tan desaprovechado y tan, Sí, claro. pero tan valioso. Ahora, respecto a, digamos, porque me imagino que hay muchas personas que tal vez también se les está encendiendo el bombillo y están diciendo así como, yo quiero probar breathwork, quiero ver qué es, qué pasa, cómo me siento. Esto, digamos, lo puede hacer quien sea, a la edad que sea, o cómo funciona. ¿Hay contraindicaciones? ¿Hay personas que no pueden? Sí, o sea, sí hay algunas contraindicaciones, por ejemplo, personas con problemas cardiovasculares, personas con esquizofrenia o con bipolaridad, no lo pueden hacer, embarazo, glaucoma, diabetes, como cualquier tipo de hipertensión, presión baja, ese tipo como de enfermedades crónicas, hay que tener un poco más de cuidado cuando se cambian los patrones de respiración, por razones fisiológicas, ¿verdad? Pero también por los medicamentos que estas personas toman. Entonces puede causar como ¿cómo se dice esto? Interferencia entre los medicamentos y el patrón de respiración, que no es recomendable. Entonces sí hay como contraindicaciones, pero aparte de eso, cualquier persona de cualquier edad. ¿Personas con problemas en la tiroides? No hay problema, sí. Siempre y cuando esté controlado. Ajá. ¿Personas que no tienen tiroides? Digamos, como mujeres que no tienen tiroides. Está bien también. Sí. Sí. Con lo de la tiroides sí es importante, igual que la diabetes, que esté controlada, digamos. No, la respiración tampoco es como
mágica de entrada, ¿sabes? Entonces, si una persona tiene problemas de azúcar baja, no sería ideal respirar, ¿verdad? De esta manera, con este patrón. Entonces siempre como buscar que la condición esté controlada, eso es como lo más importante. Pero aparte de eso, cualquier persona de cualquier edad lo puede hacer. Sí, sí. Bueno, me parece súper interesante, demasiado importante, demasiado chiva. Ahora, ¿por qué, si sabes, es que las personas con esquizofrenia o con bipolaridad no pueden? No sé exactamente. Ok. O sea, no sé qué es lo que pasa. Ok. Pero, y probablemente esto no lo vamos a decir, pero tengo una amiga que estaba haciendo el proceso de facilitación conmigo cuando nos estábamos certificando, y el esposo de ella era esquizofrénico y ella lo empezó a probar con él y nunca pasó nada malo, ¿verdad? Pero no es algo como que te pueda decir como, ah, sí, es un case study, ¿verdad? Muy... No, no, obviamente no. Pero sí sé que se puede hacer, solo no sé como cuáles son las razones de por qué no. No sé si tiene que ver con los medicamentos que toman. Ok, ok, Ajá. puede ser. Y con bipolaridad es como si la emoción llega a no ser manejable. Ok, como que Es más podría, difícil. como que podría levantar una, como, Ajá. como una manía, digamos, como dispararlos en una manía. Sí, podría disparar. Sí, Ok, wow. sí. Entonces, se puede hacer otras como herramientas, se pueden hacer otras cosas, pero no necesariamente como el Conscious Connected Breath por 60 minutos. O sea, Ok. tal vez se puede hacer por 10, se Ajá. puede hacer por 15, se puede Entiendo. probar, Ok. se puede hacer de manera nasal, se puede combinar eso con otras herramientas, pero no necesariamente como un viaje tan prolongado hasta que la persona se vaya sintiendo, digamos. Yo creo que es algo como que la persona tiene que siempre, obviamente, consultar con su psiquiatra, con su psicólogo, con su médico, e ir probando las cosas, ¿verdad? Como todo. Ok. Sí. Sí, como Sí, todo. como todo. Bueno, pero me parece, y bueno, es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, como imagínate lo poco conocido que es breathwork, que yo me imagino que alguien que está interesado en hacerlo va y le pregunta, no sé, a su médico, y que el médico probablemente le va a decir, no, nunca lo he escuchado, no sé, mejor no lo haga. ¿Verdad? Creo que ese es lastimosamente, eso es un En lo que poco el estamos. acercamiento. Ajá, Sí, ese es un poco sí. el Y acercamiento. pasaba lo mismo hace unos años con yoga en Costa Rica. Ajá. O sea, hace muchos años, ¿verdad? Pero hay personas que decían como, ay, no, yoga, eso es X o Y, no lo haga, Sí. ¿verdad? Cuando en realidad salud, estiramientos, estás bien, bueno, asanas, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Como que siempre esos estigmas es como difícil, pero de nuevo vuelve a que si la persona está comprometida con su proceso y quiere explorarlo y quiere sentirse bien en ese sentido, puede ir a probar. Sí. Y no, lo más malo que puede pasar es que no pase nada. Exacto, y Sí. además con esto, con este tema de yoga que decís, yo creo que también es un ejemplo perfecto de cómo la ciencia va cambiando en el sentido de que, o sea, yo tengo profesores de la universidad, o tuve profesores de la universidad que ellos nos decían, o sea, cuando yo era estudiante, a nosotros en psicología nos decían que la meditación no era una técnica que tenía ningún tipo de beneficio Wow. para para el humano. O sea, que era una práctica, como decir, Wow. como algo rezagado a la espiritualidad. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, que se creyera eso, porque venía de Oriente, venía de otra cultura, venía atada a ¿verdad? Como a una escuela de pensamiento, a una religión o a varias religiones. Entonces, ¿verdad? Como que se creía que era eso. Y ya ahora, digamos, cuando yo estaba en la U, hace como 10 años, ya ellos nos decían como, bueno, y ya nosotros, o sea, ya ahora se logró probar a través de la ciencia, a Los través beneficios. ¿verdad? Que hay un beneficio y eso, pero pues todavía hay estigma, o sea, por mucho tiempo las personas pensaban que meditar era algo sumamente hippie y rezagado para la gente que cree en esa, pachamámico, ¿verdad? Hoy por hoy ya sabemos que es una técnica que 100% ayuda a desarrollar un montón de, ¿verdad? De músculos mentales, les digo yo, que nos ayudan a regular y etcétera. Y yo creo que breathwork
o trabajar con la respiración de manera consciente es una de estas cosas. Claro, totalmente. Y te pregunto, como yo también siento, no sé qué piensas vos, de que muchas veces como la ciencia es este juego del ego humano de querer como probar todas las cosas que la sabiduría ancestral ya sabía. Entonces como que ahí vamos como tratando de como catch up, como ese juego de como... Y eventualmente, como dices, eventualmente a como se vaya popularizando van a haber más estudios, van a haber, y eventualmente tal vez sea algo como más común que todo el mundo sepa. Sí, que se integre más como a lo más mainstream, a lo más, ¿verdad? Pero sí, digamos, un poco como respondiendo a esa pregunta que me hiciste, yo creo que no es tanto, o sea, podemos hablar de ego, pero yo creo que es más porque estamos viviendo un momento histórico en donde somos bastante como positivistas en el sentido de cómo medimos, ¿verdad? Y somos como muy como, o sea, lo que no se mide y lo que no veo y lo que no puedo cuantificar no existe, ¿verdad? Entonces, eso ha sido un reto para la psicología porque nosotros trabajamos con cosas que no se miden ni se cuantifican, como Claro. emociones humanas, ¿verdad? O sea, yo no puedo meter a ansiedad en un tubito de medir y pesarla y no puedo, ¿verdad? Y la experiencia tuya de la ansiedad es muy diferente a la mía y a la de los que nos están viendo y escuchando. Entonces, ¿cómo cuantifico yo? ¿Cómo mido yo? ¿Cómo estandarizo yo algo tan subjetivo y tan individual y al mismo tiempo universal, ¿verdad? Entonces, todo esto que vos estás diciendo es vacilón, porque todo esto es una discusión como súper grande dentro del mundo de las ciencias sociales, ¿verdad? Que es como, ok, bueno, ¿cómo hacemos investigación? ¿Cómo hacemos ciencia, básicamente? Ajá, ¿verdad? de esto. Sin sacrificar, exacto, de esto, sin sacrificar la seriedad, por así decirlo, digamos, la rigidez y la eficacia de un método científico que nos comprueba que algo es un fenómeno, ¿verdad? Como que está sucediendo y no es solamente la experiencia de Meli, sino que es algo que está pasándonos a todos y a todas sin sacrificar, digamos, como la experiencia subjetiva del proceso de cada persona, sí. ¿verdad? Y eso es filosofía de la ciencia, básicamente. O sea, es una conversación súper grande, nos iríamos de right. Eso es otro podcast y yo creo que a nadie le interesa porque es como un tema demasiado nicho, pero sí es como súper nicho, pero es un tema muy interesante, ¿verdad? O sea, como el por qué se hace ciencia y desde dónde se hace ciencia y para quién también se hace la ciencia. Pero bueno, son otros 100 pesos, no vamos a hablar de eso. Pero sí, es interesantísimo, ¿verdad? Y yo sí creo que estamos como tratando con nuestras tecnologías, o sea, por eso digo, como que yo creo que la tecnología poco a poco nos está permitiendo integrar estas cosas que, como decís vos, o sea, son cosas que los seres humanos han sabido desde hace milenios, pero que por la sociedad que somos hoy en día, simplemente el tipo de sociedad que somos, necesitamos esa evidencia y necesitamos esa prueba y está bien, ¿verdad? Está bien porque eso pues nos garantiza entonces una calidad de atención y de estandarización para una, ¿verdad? Para una sociedad que es masiva, ¿verdad? Es diferente antes que éramos, no sé, tal vez 300.000 humanos en todo el mundo, ahora somos 7 billones, sí. ¿verdad? Es diferente, o sea, no podemos hacernos los de la vista gorda de que sí necesitamos estandarizar para poder asegurarnos calidad. Sí, es cierto, es cierto. ¿Y cómo ves esto en Breathwork? Bueno, de hacer un montón de investigación, ¿verdad? Sí, como sí, que yo sí. creo Y que... sí la hay, sí la hay. O sea, sí hay bastante, pero tiene que haber más. Sí, tiene que haber más, o sea, ¿verdad? Sería chivísima que estudiantes de medicina, de psicología, inclusive, ¿verdad? No sé, profesores y profesoras, o sea, como que pudieran interesarse en esto y hacer, digamos, trabajos de investigación al respecto, ¿verdad? O sea, médicos, no sé, que digan, bueno, ok, en una clínica de cesación de fumado vamos a meter la técnica de breathwork y ver qué resultados arroja, comparar con resultados anteriores. Gente en psicología, ¿verdad? Hacer, no sé, metaanálisis de todos los estudios que se han hecho acerca de breathwork, tiene una significancia estadística o no, o sea, como que se genere mucho más ruido al respecto, mucha más investigación
para ver si realmente, ¿verdad?, se puede estandarizar como una intervención, no, ¿verdad?, no un enfoque ni nada, pero como una técnica. Como una técnica, sí. Eso sería increíble, la verdad. Sí, sería súper interesante. Sí. Bueno, ya saben, estudiantes de psicología y medicina. Ajá, sí, además porque es como, volvemos a lo mismo, es accesible, es gratis, todo el mundo lo tiene. Exacto. Todos. Exacto. Es que es increíble, a mí eso me parece, me vuela la cabeza, de verdad me vuela la cabeza, que es como, o sea, es como un ansiolítico que tenemos adentro. Nada más hay que saberlo literalmente, literalmente, lo acabas de describir demasiado bien. Sí. Pero bueno, no sé si quieres como contarnos algo más de breathwork, si algo se nos está yendo. Siento que hemos hablado de todos los puntos, como la historia, lo que es, los diferentes tipos, de qué sirve, como las contraindicaciones. Sí, estoy de acuerdo con vos. Bueno, y no sé si digamos como quieres compartir con todos y todas las que nos están escuchando acerca de lo que haces, a dónde lo haces, cómo te pueden contactar si quisieran como tener una sesión de breathwork. Bueno, si me quisieran contactar, pueden encontrarme en Instagram. Me sale como Growing with Gaia, creciendo con Gaia, pero en inglés. Okay. Y yo doy sesiones individuales. Y sí, pues es súper interesante porque para cada persona siempre va a ser distinto. Entonces todas las sesiones son muy personalizadas. También, bueno, esto no lo conversamos, pero se lleva como con música el proceso de los 60 minutos, entonces yo hago como un playlist especial para cada persona, dependiendo como de lo que la persona quiera trabajar, ¿verdad? Entonces sí, son como sesiones muy, muy personalizadas, con mucho cariño y mucho amor para que la persona tenga un espacio para simplemente escucharse. O sea, esa es como la intención. Es ofrecernos un espacio para escucharnos, porque en la sociedad en la que vivimos actualmente nunca tenemos esos espacios realmente. O sea, es como, no sé, te pregunto a ti, ¿cuándo te escuchas vos a ti misma? Como... Sí, bueno, yo creo que estás preguntándole como a sí, la obviamente, persona... ¿verdad vos? Sí, porque yo hago journaling, yo medito todos los días, entonces sí, como que paso en conversaciones conmigo. Ajá, sí, yo a mí me pasa igual, yo te entiendo. Pero sí, las personas no que no tienen no una así. Rutina de meditación, que no tienen una práctica de journaling, que no tienen como ese chip activado de qué es lo que está pasando en mí. Sí. Si no tienes ese chip activado, probablemente nunca te estás escuchando. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ese es como un espacio para escucharte, sentirte y que suceda lo que tiene que suceder en el momento, digamos, como permitirle al cuerpo ser. Me encanta. Y muchas veces lo que sucede es como mucha felicidad. Entonces eso es lo más lindo, es como una activación de felicidad. Qué lindo. Sí, bueno, me parece muy interesante y creo que vale la pena, como decís vos, probarlo como herramienta y pues espero que se anoten al breathwork. Yo ya he hecho, es muy interesante, la verdad, es bastante interesante. Entonces, pues sí, más bien mil gracias por venir acá, por compartir con nosotros hoy. A ti. Y bueno, y gracias a todos y a todas ustedes por escuchar. Espero que les haya parecido un episodio igual de interesante que a mí. De verdad que a mí estas cosas como que me encantan porque son como, yo lo veo así, es como cuando una esfera de lo que se ha considerado espiritual, religioso, esotérico, choca con la esfera de la ciencia y como que, ¿verdad?, traslapan. No sé por qué, me parece fascinante, pero claro, ¿verdad? Pero bueno, es porque te encanta la filosofía de la ciencia. Entonces, como que... sí, no sé, algo como que un fueguito se despierta en mí, yo soy como, wow, me parece increíble. Pero sí, espero que les haya parecido igual de fascinante e interesante. Igual vamos a dejarles el contacto de Meli, o sea, el Instagram, ¿verdad? Aquí abajo. Y pues cualquier cosa, ¿verdad? Si tuvieran alguna otra duda o lo que fuera, me pueden escribir a mí, yo los redirijo a donde Meli también. Y como siempre les digo, si esto es un episodio que les generó valor, que les gusta, que aprenden cosas, como siempre les digo, nos pueden apoyar de manera gratuita, dándole like, comentando, suscribiéndose a nuestro canal en YouTube, de Lo Bueno, Lo Malo Podcast, compartiendo, ¿verdad?, el video, los reels, con absolutamente todo el mundo que se les ocurra. Y si quieren llevarlo un paso más allá, también nos pueden apoyar de manera monetaria a través de www.patreon.com/nopasanadaoficial. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en el próximo. Chao.